No son rivales. No, esta es una batalla que se desarrolla en dimensiones completamente separadas. Por un lado, tenemos a Juan Soto, el hombre que firmó el contrato más grande de la historia en ese momento, $765 millones con los Mets. Por el otro, la superestrella mundial Shohei Ohtani, que aterrizó en los Dodgers con un contrato de $700 millones. Si solo miramos los números en la superficie, Soto superó a Ohtani. Sin embargo, cuando la temporada de 2025 se puso en marcha, la realidad que aguardaba era inesperada y brutal. Los expertos de la industria no pudieron ocultar su asombro. Shedar. La diferencia en el calibre de estos dos atletas alcanzó un nivel en el que la comparación misma se volvió inútil. ¿Por qué se dice que Soto ni siquiera es un rival para Ohtani? Para entenderlo, debemos desentrañar la impactante verdad detrás de sus contratos y su rendimiento. La historia del contrato récord de Soto fue un juego de poder que sacudió las bases de la liga. Soto, a sus 26 años, ya había acumulado un currículum impresionante en sus 7 temporadas en las grandes ligas. Su consistencia es innegable. Desde su debut en 2018, nunca tuvo una temporada con un porcentaje de envasado por debajo de .400. En 2019, con solo 20 años, fue fundamental para llevar a los nacionales a la Serie Mundial. Pero fue su temporada de 2024 con los Yankees, donde conectó 41 jonrones y remolcó 109 carreras, lo que encendió la codicia de los Mets. La gerencia de los Mets, desesperada por competir con los Yankees y recuperar la gloria, quiso a Soto a toda costa. El equipo de Soto fue audaz y estratégico. Su agente fue inflexible, declarando que no considerarían un movimiento a menos que el contrato superara en valor al de Ohtani. Las negociaciones fueron intensas. Los Mets ofrecieron inicialmente $600 millones por 12 años, una cifra rechazada inmediatamente porque no alcanzaba a Ohtani. Los Yankees intentaron retenerlo, pero llegaron a sus límites financieros. Finalmente, los Mets ofrecieron el récord de $765 millones por 15 años. Esta cifra, en valor total, superaba el acuerdo de Ohtani. La directiva admitió que el riesgo era enorme, pero creían que el valor de Soto lo justificaba. Sin embargo, este contrato masivo escondía una trampa crucial. La estructura era fundamentalmente diferente a la de Ohtani. El acuerdo de $700 millones de Ohtani con los Dodgers es especial, con un 97% diferido. Shedar. Esto significa que la carga salarial actual de los Dodgers es nominal, lo que les permite invertir en otros jugadores. En cambio, el contrato de Soto no incluía aplazamientos significativos. Los Mets deben pagar un promedio anual de $51 millones desde el primer año, una cifra que estrangula drásticamente la nómina total del equipo. Además, la duración de 15 años representa un riesgo extremo, ya que cubre un periodo mucho más allá del pico de rendimiento esperado de Soto. Muchos expertos señalaron que, aunque entendían la decisión de los Mets, la comparación directa con Ohtani, basada solo en la cifra total, era inapropiada. La expectativa era alta, pero el inicio de la temporada 2025 reveló una realidad cruel. 3 meses después de la inauguración, la brecha estadística entre los dos era tan grande que dejaba a cualquiera sin palabras. Miremos los números de Ohtani. A finales de junio, había acumulado 28 jonrones, liderando en solitario ambas ligas. Su OPS, que medía la efectividad ofensiva, era de 1,017, colocándolo en la cima de la Liga Nacional. Y lo más impactante, en junio, su regreso al montículo se materializó, resucitando al verdadero bidireccional.
Su capacidad para dominar como bateador mientras lanza en paralelo es un rendimiento que desafía toda lógica. Los estadios se vuelven un hervidero de fervor en cada juego. La venta de entradas se triplica en los días en que Ohtani lanza, un testimonio de su singularidad. La situación de Soto, en cambio, era alarmante. Su nueva etapa en Queens estaba lejos de ser fluida. Las cifras concretas demostraban la abismal diferencia. Mientras Ohtani volaba con 28 jonrones, Soto rondaba los 15. En carreras impulsadas, Ohtani sumaba más de 70, frente a las apenas 45 de Soto. El enfrentamiento directo entre Mets y Dodgers a principios de junio fue el clímax de la humillación. Ohtani conectó 2 jonrones espectaculares. Soto, por su parte, se fue de 4-0. Los fanáticos que asistieron al juego lo dijeron claramente. La diferencia era evidente. Compararlos se sintió casi irrespetuoso. La reacción de los seguidores de los Mets fue de frustración. Aunque inicialmente estaban eufóricos por el contrato récord, a medida que avanzaba la temporada, crecía el murmullo. ¿De verdad vale $765 millones con estos resultados? En las redes sociales, los comentarios eran desalentadores, lamentando su rendimiento comparado con la época en los Yankees. El colmo fue el desempeño de sus ex compañeros. Los Yankees, que perdieron a Soto, no sintieron el declive, demostrando que el béisbol de equipo era más importante que la dependencia de una sola estrella. El contraste en el impacto de equipo es evidente. La llegada de Ohtani impulsó la ofensiva de los Dodgers, consolidándolos como un contendiente de la Serie Mundial. Los Mets, en cambio, no lograron el aumento ofensivo esperado. Su OPS de equipo se mantuvo por debajo del promedio de la liga. Desde la perspectiva del retorno de la inversión, los Dodgers veían sus ingresos dispararse gracias al efecto Ohtani, mientras que los Mets no cosechaban los beneficios comerciales esperados. La realidad que revelan estos números va más allá de un mal momento. Ilustra la diferencia fundamental en el valor intrínseco de ambos jugadores. La narrativa de los medios estadounidenses experimentó un cambio drástico. ESPN, Sports Illustrated y The New York Times ajustaron su tono. Ohtani es ahora consistentemente descrito como el futuro del béisbol y recibe una cobertura histórica, incluyendo especiales de 90 minutos dedicados a el fenómeno Ohtani. Los comentaristas insisten en que estamos presenciando la cúspide de un atleta histórico. En el análisis financiero, el Wall Street Journal publicó artículos detallando cómo Ohtani está revolucionando el negocio del deporte, citando el aumento del 300% en las ventas de mercancía y el crecimiento del valor bursátil de los Dodgers. La cobertura sobre Soto, sin embargo, se volvió más severa. Shedar, un titular cáustico del New York Post, lo tachó de el problema de los $765 millones, llamando a su bajo rendimiento el mayor error de cálculo en la historia de la franquicia. El consenso era claro. La realidad de Soto no estaba a la altura de su contrato. Más allá de las estadísticas y los medios, el verdadero valor se hizo evidente en la relación con los fanáticos. La influencia de Ohtani trasciende el béisbol. En el Dodger Stadium, cada vez que aparece, 40,000 personas levantan sus teléfonos simultáneamente, creando un mar de luces. Ohtani no es solo un jugador, es una inspiración para los niños. El 60% de las ventas de sus camisetas provienen de personas que no se consideraban previamente fanáticos del béisbol. Su atractivo rompe barreras deportivas. Situación de Soto era diferente. Los fanáticos de los Mets se sentían cargados por el peso de esos $765 millones. Si bien recibía vítores, la histeria que rodeaba a Ohtani
era palpable. Incluso en el vestuario, Ohtani revitalizaba al equipo. Los jugadores jóvenes lo veían como un sueño, y los veteranos admitían aprender constantemente de él. La diferencia en la atención internacional es abismal. Mientras la prensa de Japón, Corea y Taiwán sigue a Ohtani minuto a minuto, e incluso medios europeos como la BBC Sport lo destacan como el hombre que empujó el béisbol a un deporte global, el interés internacional por Soto es limitado. En la esfera de los negocios, la comparación es nula. Las empresas que patrocinan a Ohtani ven un aumento masivo en sus ventas, con un impacto económico de cientos de millones. El valor de patrocinio de Soto es, en comparación, restringido. El punto más simbólico fue el Juego de Estrellas. Ohtani fue seleccionado como lanzador y bateador, dominando la votación de los fanáticos, y la semana de eventos se conoció como la Semana Ohtani. Soto también fue seleccionado, pero la atención no era comparable. Esta realidad demuestra que Ohtani es una fuerza revolucionaria en el béisbol. Soto es un jugador excelente, pero no tiene el mismo impacto transformador. Esta brecha es infranqueable. ¿Son Ohtani y Soto realmente comparables? La respuesta es un rotundo no. Estos dos atletas existen en planos dimensionales diferentes. Lo que Ohtani está logrando es una hazaña que reescribe la historia misma del béisbol. En más de 100 años de historia de la MLB, nadie ha manejado el nivel bidireccional de Ohtani desde Babe Ruth. E incluso Ruth se concentró en el bateo después de su etapa inicial como lanzador. Ohtani, en pleno 2025, mantiene el rendimiento de élite en ambos roles. Los expertos, incluidos miembros del Salón de la Fama, lo valoran desde una perspectiva histórica, diciendo: es un jugador que no existía en nuestra época, ha cambiado el concepto del juego. Mientras que el comisionado de la MLB lo llamó un tesoro de un siglo para el béisbol. Nunca escucharemos tal valoración histórica sobre Juan Soto. El impacto económico de Ohtani es incalculable. Ha impulsado el atractivo global de la MLB, ha acelerado la expansión asiática y ha incrementado el valor de los derechos de transmisión. Un economista analizó que Ohtani por sí solo está elevando el PIB de todo el béisbol. Más importante aún, Ohtani está cambiando el futuro del deporte. Shedar. Su influencia ha inspirado a jóvenes jugadores de todo el mundo a intentar el bidireccionalismo, creando una tercera opción en el béisbol que históricamente solo ofrecía lanzar o batear. El impacto de Soto, aunque importante en el campo, es limitado en comparación con esta revolución global. Shedar. La diferencia en el legado es crucial. Ohtani será grabado en la historia del béisbol, un nombre que los aficionados de aquí a 100 años conocerán. Soto será recordado como un jugador muy bueno con un contrato masivo, pero será difícil que alcance el estatus de leyenda que ya posee Ohtani. No es una verdad cruel, es la naturaleza del deporte. De vez en cuando surge un atleta tan especial que trasciende su tiempo. Ohtani es ese atleta. Soto es excelente, pero carece de esa chispa especial que lo eleva a lo trascendente. ¿Ahora entienden el verdadero significado de «ni siquiera es un rival»? Significa que Ohtani y Soto no pueden ser comparados simplemente por el valor nominal. Hay muchos jugadores maravillosos en el béisbol, y Juan Soto es indudablemente uno de ellos. Pero Ohtani existe en un plano diferente. Es un jugador tan especial que la comparación con un contemporáneo, por muy talentoso que sea, se vuelve una falta de respeto hacia la magnitud de su logro. Somos testigos de la historia. Somos testigos de la forma completa del verdadero bidireccional.
algo que nadie ha logrado en 100 años. Los aficionados del futuro seguramente nos envidiarán. ¡Qué suerte tuvimos de vivir en el apogeo de Shohei Ohtani!